Buenas noches amigos y amigas que siguen la transmisión en vivo en Los Valles Televisión EC. Soy Nicole Guayasamín. Nuevamente nos encontramos con su programa La Voz de la Justicia para solventar sus inquietudes jurídicas y abordar temas de coyuntura nacional relacionados al tema jurídico. Este programa llega gracias al apoyo de Verbag y Asociados, asesoría jurídica a tu alcance. Estamos ubicados en la calle Juan Diguja 66 y Vos Andes, edificio Opal, oficina 709. Sector Teleamazonas. Queridos amigos y amigas, les invito a compartir esta transmisión en vivo, a comentar sus inquietudes y a seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Los Valles Televisión EC. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para la ciudadanía que trae consigo varias inquietudes junto a mi compañero Jorge Velázquez, director de la firma Verbag Asociados, con quien despejaremos algunas dudas al respecto de este tema. Buenas noches, doctor. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todas las personas que están enlazando ya a la transmisión de Los Valles Televisión EC. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en un programa más de La Voz de la Justicia. El día de hoy vamos a topar un tema muy importante y controvertido en realidad que últimamente se está dando y desarrollando a nivel nacional. Lastimosamente, como lo dice el argot, pues ahora es pan de cada día este tema sobre la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Para este programa, pues, para mí es un placer presentar a dos doctoras que trabajan en la Fiscalía General del Estado, que son fiscales, que tienen una larga trayectoria en este sentido. En primer lugar, pues, saludarle a la doctora Paola Solís. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, a los Valles Televisión EC, agradezco mucho la oportunidad para poder un poco dar a conocer este tema tan delicado que es la violencia de género. Gracias, doctora. Buenas noches. De igual manera, pues, también para el programa La Voz de la Justicia es un honor contar con la doctora Silvana Garrido. De igual manera, ella es fiscal de género de la Fiscalía General del Estado. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, querido Jorge, Nicole, doctora Paolita y a todas las personas que se dan cita en este importante programa La Voz de la Justicia. Realmente para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche un poquito tiempo, pero que creo que va a ser muy enriquecedor para ver cómo se puede de alguna manera eliminar la violencia contra la mujer. Gracias por la invitación. Doctoras, es un gusto tenerles en este programa de La Voz de la Justicia. Bienvenidas a este nuevo programa. Y bueno, para empezar con el programa, podríamos adentrarnos un poco al tema, estimada doctora Silvana Garrido. ¿Podría indicarnos cuál es el papel que tiene la Fiscalía General del Estado en este tipo de delitos y en general de todos los delitos que han sido denunciados?
Gracias, Nicole, por la pregunta. La Fiscalía General del Estado, constitucional y normativamente, es la institución que es la titular de la acción pública penal. Obviamente, tiene que investigar la etapa preprocesal y la etapa procesal con absoluta objetividad, como reza el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal. De igual manera, respetar los principios de mínima intervención penal y también el principio de oportunidad. En caso de que la Fiscalía logre recabar elementos de convicción que sean concordantes, entonces deberá formular cargos, obviamente sin olvidarse de las víctimas. Eso con relación a todos los delitos por los que conoce Fiscalía. Gracias, doctora Silvana, por esta explicación. Bueno, y ahora bien, vamos un poquito ya adentrándonos al tema específico. El papel, como lo mencionó la doctora Garrido de la Fiscalía, debe adoptar al momento del conocimiento de la denuncia presentada. Adentrándonos más, doctora Solís, cuando un fiscal conoce sobre la existencia de un presunto delito, ¿cuál es el procedimiento que ustedes realizan para dar inicio a una investigación previa? Hablando de manera general. Gracias, doctor Velázquez. Bueno, como ya lo ha explicado la doctora Silvanita, ella ha indicado cuál es el procedimiento que dispone el artículo 442 del 195 de la Constitución, que en este caso la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal, y en el caso de que existan las denuncias por violencia intrafamiliar o violencia de género en general, normalmente la Fiscalía, al dirigir la investigación, lo que hace es determinar que la víctima deberá ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial sobre su intervención en la causa, en este caso, ¿no es cierto? Lo importante es dar la atención prioritaria, que es la que debemos dar porque es nuestra obligación, utilizar el sistema especializado en atención integral, que es básico dentro de la etapa preprocesal o la etapa procesal, las medidas de protección que se debe dar en el caso de violencia de género o violencia intrafamiliar, que también es básico. También hay un programa de víctimas y testigos en el caso de que sea necesario, y sobre todo tener en cuenta que en este tipo de casos, al ser tan delicados, el no revictimizar a la víctima en este caso. El apoyo con instituciones estatales con las que trabaja la Fiscalía, y adicional a eso, dentro de nuestras atribuciones, que es de la de recibir las denuncias, la de hacer reconocimiento del lugar, de huellas, etcétera, y de igual forma trabajar en conjunto con el Sistema Nacional de Protección, que lo establece el artículo 445 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias, Jorgito. Muchas gracias, doctora, por esta explicación. Doctora Solís, en el caso de delitos flagrantes, ¿es el mismo procedimiento o existe alguna diferencia? Perdón, doctora Solís, el micrófono no. Gracias. Mil disculpas. Ya. A ver, en el caso de delitos flagrantes, normalmente el recibir la denuncia como delito flagrante, ustedes saben, el artículo 527, 528 establece las reglas que se manejan en los casos de delitos flagrantes. Sin embargo, el tema de atención prioritaria en el caso de delitos flagrantes es básico. Primero, el tema de la no revictimización, es decir, si es posible en los delitos flagrantes hacer todas las diligencias correspondientes a obtener todos los datos que requerimos de las víctimas, sería muy importante. Es decir, si depende del delito, ustedes saben, en Fiscalía se reciben delitos de violencia sexual, de violencia física, en el caso de femicidios, etcétera. Normalmente lo básico es realizar la mayor parte de pericias con el fin de no revictimizar, es decir, de no volver a llamar a la víctima para que en este caso tenga que rendir testimonio. Normalmente lo que se hace es tomar en ese momento
una cita con la psicóloga, hacer la valoración psicológica, si es que se trata de una violencia física o violencia sexual, pues atenderla en forma prioritaria por parte del médico legal, y obviamente después se realizará la audiencia de formulación de cargos en el presente caso. Normalmente en el artículo 529 nosotros vemos específicamente qué función es la que se realiza dentro de la audiencia, y ahora con las nuevas reformas se establece en este caso que la identificación del caso de delito flagrante en el 529.1, que la persona, incluso que la persona aprendida por delitos contra en este caso contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer, sea identificada físicamente ante los medios de comunicación, obviamente respetando los derechos básicos de la persona procesada también, que en este caso también es el presumir su inocencia, ¿no es cierto? Sin embargo, el código ahora permite hacer este tipo de situaciones en los casos de vulnerabilidad como son estos de violencia de género, doctor. Tomando en cuenta la respuesta que nos acaba de mencionar la doctora Solís, doctora Garrido, ¿podría indicarnos si mientras se da esta investigación o la instrucción fiscal, qué medidas se pueden adoptar para proteger a las presuntas víctimas? La ley establece las medidas cautelares de protección. ¿Podría indicarnos cuáles son y cuál vendría a ser su función específica? Claro que sí, Nicole. Debemos entender que desde el momento mismo que una persona denuncia un presunto delito de violencia, sea física, psicológica o sexual, se debe de forma inmediata solicitar al juez como garante del debido proceso que emita medidas de protección. Sabemos que las medidas de protección tienen un espíritu y básicamente es proteger o prevenir. El artículo 558 de nuestra normativa vigente establece varias medidas. Entre ellas y las más importantes son las que se suele pedir, la de los numerales 2, que es la prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima, a testigos o a determinadas personas en cualquier lugar. La del numeral 3, la prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o miembros del núcleo familiar por sí solo o a través de terceros. La extensión de una boleta de auxilio. ¿Y cuál es para mí un tema medular? La del numeral 9, el que la persona, tanto el procesado como la presunta víctima y los hijos menores de 18 años se sometan a una valoración psicológica. Esto con el afán de que puedan salir adelante de esta situación adversa por la que atraviesan y obviamente adoptar destrezas que les permitan tener una vida más llevadera. Es importante también recalcar que el numeral 12 del artículo 558 establece que en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas en este código, el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de la persona perjudicada por la agresión de conformidad con la normativa vigente y obviamente para la manutención en caso de que existan hijos menores de edad. Esto es muy importante poder solicitar, ya que muchas veces las víctimas están tan afectadas psicológicamente o incluso físicamente que les imposibilita poder realizar sus labores cotidianas y poder mantener a sus hijos. Existen otras medidas como la del numeral 5 que establece la salida inmediata del presunto agresor del domicilio. Todas estas medidas deben ser consideradas, obviamente, por el juzgador, cuáles son las más pertinentes y las que se ajustan a las necesidades de la presunta víctima. Hasta ahí mi respuesta, mi querida Nicole. Gracias, doctora Silvana. Y claro, es muy importante justamente este tema sobre las medidas de protección que se les pueden dar a las presuntas víctimas. Bueno, y un poco más para ahondar en este tema.
¿cuál ha sido, no sé, en porcentajes o no sé, cuál es la efectividad que tienen estas medidas cautelares? Porque generalmente, y hay otra figura o llamémoslo así, otro delito establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal, que es justamente el tema cuando no hacen casos, para que la gente nos entienda un poquito más en este sentido. Cuando no se hace caso a estas medidas, pues hay un delito que también es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. Pero, ¿qué efectividad tienen estas medidas en cuanto a la protección justamente de las víctimas? Mi estimado Jorge, las medidas de protección tienen ese espíritu, proteger. Sin embargo, considero que de nada sirve el hecho de solicitar medidas y no continuar con el proceso. Las medidas por sí solas sirven para, valga la redundancia, proteger. Sin embargo, para que se configure, como usted decía, un presunto delito, es menester que exista un requisito sine qua non. ¿Y cuál es ese? Que sea el presunto agresor notificado con dichas medidas de protección. En caso de que haga caso omiso a las medidas que pesan en su contra, obviamente incurriría en otro presunto delito que se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 282, el mismo que es el incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Con relación a la efectividad de las medidas, considero que sí son efectivas. Sin embargo, es importante que las víctimas continúen con el proceso, ya que es conocido que muchas víctimas han tenido la boleta de auxilio bien emplasticada y bien guardada en sus carteras y siguen con el presunto agresor. Lamentablemente, la violencia es un círculo que tiene que ser roto y solo se rompe cuando la víctima entiende que debe romper su voz de protesta, que debe romper ese silencio, que debe buscar justicia, que debe empoderarse. Son varios factores los que deben estar añadidos a estas boletas de auxilio. Y ahí es cuando creo que entramos nosotros como funcionarios de la Fiscalía a dar no solo lo que legalmente se establece en el COIP, sino un valor agregado a nuestro trabajo, a darles a esas víctimas el apoyo, muchas veces moral, para que puedan salir de esta adversa situación. Muchísimas gracias, doctora Garrido. Excelente respuesta, y justamente ese vendría a ser el fin, y ustedes como servidores públicos, pues justamente garantizar esta protección que necesitan las víctimas. Es muy interesante el tema. Bueno, y vamos adentrándonos un poquito más ya a los temas como delitos como tal. Uno de los nuevos delitos que se han tipificado en nuestro país a raíz de la aparición del Código Orgánico Integral Penal es el femicidio, que tiene que ver con la violencia que puede ser objeto una mujer hasta llegar pues a la muerte. Doctora Solís, ¿podría indicarnos qué es el femicidio y por qué esta diferenciación que lo hace el Código Orgánico Integral Penal para con el asesinato o el homicidio que ya se encontraban tipificados con anterioridad? Gracias, Jorgito. Bueno, es verdad, el femicidio o el feminicidio, como se lo ha establecido en algunos códigos penales de la región, en Brasil, por ejemplo, en el año 2006, en Costa Rica en el 2007, en Guatemala en el 2008, en Colombia también en el 2008, en Chile en el 2010, en Perú en el 2011, en El Salvador en el 2010, en el DF México, en el 2011, y en Ecuador en el 2014. Ahora, existen varias definiciones del femicidio, y entre esas he puesto, creo que las más importantes, como la de Diana Roussel, que dice que es reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que es en su forma más extrema, y culmina obviamente con la muerte. De igual forma, la Convención Belém do Pará por femicidio entiende la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad o por parte de cualquier otra persona. Marcela Lagarde establece que el feminicidio, confiriéndole también un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus obligaciones de garantía, establece también varios
se podría decir, tipos de conceptos respecto a esto. Generalmente la importancia de distinguir el tipo penal del femicidio del concepto estadístico es que el femicidio íntimo es entre la pareja, la expareja y familiares, y el femicidio no íntimo, que es no hay relación de pareja o familiar entre victimario y víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente, por ejemplo, tratándose de las trabajadoras sexuales. Eso es un ejemplo de un femicidio no íntimo, por amigos, vecinos o por desconocidos previo ataque sexual, así como la muerte de mujeres ocurridas en el contexto de trata de personas. Estas definiciones obviamente no se encuentran necesariamente en los tipos penales en los que encontramos a nivel de la región. Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal a partir del 2014 se lo ha establecido también. Ahora, identificar un femicidio a través de las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género, generalmente es lo que se establece. Ahora, una diferencia de femicidio versus homicidio o asesinato, en este caso la investigación dirigida a investigar más allá de la causa médico-legista de muerte y determinación que causó el hecho, es decir, establecer el contexto por el cual se dio muerte a una mujer, ¿no es cierto? Esa es la motivación, establecer un contexto por el cual se dio, ir más allá de lo que establece un médico legista, como se lo hace normalmente en un asesinato o en un homicidio. No, en este caso no es indispensable determinar la motivación, sino el contexto. Y en el caso de la investigación dirigida a determinar causa de muerte y persona que cometió el hecho, en este caso el homicidio, es la motivación, puede ser, doy un ejemplo de una motivación económica, puede ser venganza, problemas personales, etcétera, que podría ser la diferencia que existe entre el femicidio y versus homicidio. De igual forma, como punto de partida dentro del femicidio tenemos 3 momentos que hay que establecer siempre. Antes del hecho, es decir, los contextos, los indicios del hecho, escenarios e indicios a veces invisibles a la vista de cualquier persona, y de igual forma consecuencias del hecho, es decir, el sujeto activo, pasivo, víctimas secundarias dentro del proceso. Eso es básico dentro del femicidio, que generalmente en los asesinatos o en los homicidios no se realiza ese tipo de investigación. Adicional a eso, es importante que en el femicidio exista una investigación con visión de género, es decir, establecer un contexto socioeconómico, contexto psicosocial, de pronto entorno anterior al hecho y entorno actual al hecho, el tipo de familias nucleares, el contexto cultural. Es lo que generalmente se hace dentro de la investigación de un femicidio, Jorgito. Hasta ahí mi respuesta. Gracias, doctora Solís. Muy interesante, pues, en este sentido con el femicidio. Y bueno, y más allá de las características que usted ha mencionado y que son muy correctas, dada la doctrina, dada la jurisprudencia, o el tema de los otros, la comparación que se puede hacer con el derecho internacional, pero el Código Orgánico Integral Penal establece un aspecto muy primordial y quisiera que la doctora Garrido nos pueda indicar un poquito el cómo yo demuestro, porque, a ver, el femicidio dice que es dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Porque justamente creo que en eso va la diferencia con el homicidio o con el asesinato. Es una diferencia primordial, a mi parecer. Entonces, ¿cómo Fiscalía, qué trabajo realiza justamente para demostrar esto? Es un tema bastante complejo y bastante complicado. Doctora Garrido, si nos puede ayudar en ese sentido. Gracias por la pregunta, Jorgito. Efectivamente es un tanto complejo y como acertadamente la doctora Paulita ha indicado, es a partir del año 2014 que aparece en nuestra codificación el femicidio, y creo que esto obedece al hecho de que iba o va todavía en aumento el número de mujeres en el Ecuador.
cómo se debe probar. En base a lo que ya ha dicho la doctora Paola, se tiene que hacer una investigación prolija, una investigación minuciosa, siempre con una perspectiva amplia de género, estableciendo cuáles eran los factores que obviamente estaban presentes antes, durante y después de que se haya dado este lamentable hecho. ¿Y por qué decir que fue antes? Porque obviamente se tiene que establecer si es que hubo alguna relación sentimental, una relación laboral, cuál fue lo que le unía a la víctima con el agresor. Obviamente también se tiene que hacer varias experticias y poder establecer cómo las víctimas obviamente estaban atadas a estas personas. Déjeme decirle, Jorge, que en los pocos casos que por suerte he tenido acá en el Valle de los Chillos, la mayoría de las víctimas no es un hecho aislado, no es que ahorita el conviviente, el novio, el esposo se alocó y le mató. Por el contrario, ya venía una relación tóxica de mucho tiempo, donde ya se había incluso denunciado la violencia psicológica o física. Entonces, no son hechos aislados, es una constante dentro de la relación, las manifestaciones de violencia. Es por eso que se tiene que actuar bajo una perspectiva de género y hacer una investigación prolija y minuciosa, como la doctora Paulita ya lo ha especificado en su respuesta. Doctora Garrido, muy interesante su explicación. En realidad, una de las cosas que más me han quedado es que en varias ocasiones hay personas que se guardan aquellas medidas de protección en la cartera. Qué bien dicho. Yo pienso que uno de los primeros pasos para poder frenar la violencia, ya sea contra las mujeres, evitar esto, ¿no? El hecho de, sí, evidentemente, guardar muchas veces estas medidas de protección en nuestra cartera, sino más bien hablar y frenar esto. Queremos enviar un fuerte saludo a todas aquellas personas que miran la transmisión en vivo de Los Valles Televisión EC, a todas aquellas personas que nos han comentado: María Gladys Corrales Salazar, Estela María Moreno Ordóñez, Karen Carrillo, Luis Rosero, Elvis Carrillo, Sandra Suntaxi, Gandhi, Guayasamín, Santiago Cerón, Amparo Bolaños, Santiago Cocolizos, Baldeón, Gata Pili Cerzán. Muchas gracias a todas aquellas personas que siguen la transmisión en vivo. En este momento nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Queridos amigos, igual no se olviden de dejarnos sus inquietudes aquí en nuestros comentarios para poder resolver sus dudas. Regresamos. El estudio jurídico Belbach y Asociados Consultores Legales se fundó el 6 de julio del año 2017. Firma jurídica joven con personal capacitado en varias áreas del derecho, pues en el tiempo transcurrido desde su fundación se ha trabajado en el beneficio de la colectividad, ganándose el respaldo, consideración, apoyo y afecto de sus clientes y del público en general, debido al trabajo realizado. Estamos ubicados en la calle Juan Dibuja, OE 266 y Andes, edificio Opal, séptimo piso, oficina 709, teléfono 026-037-747, celular 099-83-90-410, 095-99-92-301. Eficiencia, experiencia y aptitud al servicio de la sociedad en el ámbito legal. Belbach y Asociados, Consultores Legales.
Esta emergencia sanitaria ha provocado desempleos, locales comerciales cerrados, una gran crisis económica que afectó completamente al país. Por tal razón, Los Valles Televisión Digital, pensando siempre en el bienestar de pequeños y medianos emprendedores, te brinda una oportunidad única de poder hacer publicidad por nuestros canales digitales completamente gratis, según lo que tú necesites. Difunde con nosotros tus contenidos, emprendimientos, servicios y mucho más. Así que no esperes más tiempo y comunícate al teléfono 099 038 4445 y obtén más información. Porque como ecuatorianos entendemos la difícil situación que vivimos y juntos saldremos de este amargo momento. Los Valles Televisión Digital, una forma diferente de hacer televisión. Sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz, y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión, que lo que nos hundió, que lo que nos hundió. Queridos amigos, regresamos de esta pausa publicitaria en este programa, La Voz de la Justicia. Vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas. Doctora Solís, ¿nos podría indicar cuáles son las principales diligencias que se realizan durante la investigación de los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar? El micrófono otra vez, doctora Solís. Mil disculpas. Las principales diligencias investigativas, dependiendo del caso, como indicaba, normalmente son la autopsia médico-legista en el caso de un femicidio, por ejemplo, el ADN, versiones de familiares y testigos, autopsia psicológica de la víctima, rasgos de personalidad del procesado, valoraciones psicológicas de las víctimas secundarias, en este caso, las valoraciones, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en caso de ser violencia física, se realiza un examen médico legal, testimonio anticipado, en caso de una violencia psicológica, la valoración psicológica, el entorno social del procesado, el entorno social de la víctima, si es necesario una reconstrucción de los hechos no revictimizante, obviamente, la búsqueda judicial y extrajudicial de antecedentes de violencia, historias médicas, delegación policial y la pericia de contexto, que es básica, que es un análisis integral por un experto en género de cada uno de los elementos investigativos y su significado dentro de la visión de género, el establecimiento de las pautas para determinar la relación de poder sobre todo y aspectos de violencia estructural contra la mujer. De ahí hablamos de, generalmente la persona que realiza una pericia de contexto puede ser una experta en psicología, en sociología, derecho, antropología, medicina, trabajo social, es decir, es un trabajo interdisciplinario de donde se maneja la pericia de contexto. Hasta ahí mi respuesta. Gracias, doctora Solís. Bueno, y primero saludarles a las personas pues que se están conectando, que nos están dejando sus comentarios, sus saludos y sus preguntas. Por interno me pregunta Pablo Velasco, y una pregunta dirigida a la doctora Silvana Garrido, si nos podría ayudar indicándonos cuál es la diferencia o si existe alguna diferencia pues entre el femicidio y el feminicidio, este término que también es utilizado no solo aquí en Ecuador, sino de manera internacional, doctora.
Gracias por la pregunta, Jorgito. La doctora Solís ha indicado que en varios países se utiliza el feminicidio, a diferencia que en el Ecuador la tipificación en el artículo 141 es femicidio como tal. Y la diferencia entre femicidio y feminicidio radica principalmente en la respuesta que debe dar el Estado ante la muerte de una mujer o de una persona que por cuestiones de género así se considere. En el presente Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el año 2014, no se contempla el feminicidio. Esa es la respuesta, Jorgito. Doctoras, tenemos algunas preguntas ya del público. El público está empezando ya a conectarse a esa transmisión y hacernos varias preguntas. Doctora Solís, Lisa Muñoz nos pregunta si la boleta de auxilio tiene fecha de caducidad y si esta tiene una madre, ¿también es aplicada para los hijos que son menores de edad? Normalmente la boleta de auxilio no tiene caducidad, es decir, eso le sirve, es una medida de protección que le sirve siempre. Incluso ha habido casos en los que se ha archivado la denuncia y la persona puede seguir utilizando la medida de protección. Y en el caso de que se requiera para los hijos, obviamente cuando se solicitan las medidas de protección, en el caso de violencia intrafamiliar, generalmente a nosotros como fiscalía, e incluso al juez, al solicitarle las medidas de protección, se solicita que sea también para los hijos con el fin de proteger a la víctima y a su entorno familiar, en el caso de que sea necesario. Si es que no, pues solo se solicitará para la víctima que la esté solicitando, si es que no existe riesgo intrafamiliar. Normalmente en violencia intrafamiliar nosotros generalmente solicitamos al juez las medidas de protección para la víctima y para sus hijos, normalmente, en el caso de que haya violencia intrafamiliar. Muchas gracias, muy gentil su respuesta, doctora Paola Solís. Estimada doctora Garrido, ¿podría indicarnos en su ardua experiencia qué instituciones colaboran con la Fiscalía para la investigación de los delitos y cuál es la función que ellas tienen con la investigación? Gracias, Nicole. Gracias a que la tecnología ha ido avanzando, obviamente hoy por hoy se cuenta con varios mecanismos para poder hacer una investigación objetiva. Siempre digo aquello y siempre recalco que la objetividad debe ser el pilar fundamental de una investigación. En virtud de aquello, obviamente Fiscalía cuenta con el Departamento de Criminalística, donde existen varios laboratorios. Voy a citar, por ejemplo, existen los peritos que están plenamente capacitados, donde se puede hacer una experticia que se llama ABIS+F, el IBIS, que es de balística, documentología, medicina legal, donde se hace experticias toxicológicas y el examen también médico legal ginecológico en caso de que se requiera. Y obviamente, ¿cuál es el órgano auxiliar y con el cual Fiscalía más trabaja? Es la policía en sus diferentes secciones o departamentos. Se trabaja con Policía Judicial, con DINAPEN, DINASED, dependiendo obviamente de la unidad en la cual trabaje la fiscal y obviamente las experticias o las diligencias que requiera enviar a hacer para poder fundamentar su teoría. Es por eso que dije que Fiscalía ahora cuenta con un órgano auxiliar bastante amplio y bastante capacitado por parte de los miembros de la policía y también los peritos que están capacitados y que trabajan en el Departamento de Criminalística. Fiscalía también cuenta con sus propios peritos, con sus propios profesionales que ayudan para poder obtener las experticias de forma oportuna, diligente, sin dilaciones y poder así ir estructurando una teoría del caso y recabando y recopilando todos los elementos que se requiere para poder hacer la investigación, valga nuevamente la redundancia, objetiva. Esa es mi respuesta, Nicole. Muchas gracias, doctora Garrido. Y sí, justamente es importante en la investigación, no solamente de los delitos de carácter en cuanto a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sino en general
todos los delitos que se investigan por fiscalía, siempre el acompañamiento de estas instituciones que son muy primordiales, pues, para alcanzar o esclarecer, llamémoslo así, los hechos. En ese sentido, y como les mencionaba, el tema de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar es un tema que no solamente es del Ecuador, sino a nivel mundial se dan estos sucesos. Entonces, en este sentido, doctora Solís, ¿podría indicarnos cuáles son los instrumentos internacionales y cuál es su valor y su aplicación dentro del ordenamiento jurídico y cuál también es la aplicación que ustedes como Fiscalía lo realizan al investigar estos delitos? Otra vez está el audio. Eso. Mil disculpas. Nosotros contamos con el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos y en este caso la Convención Belén do Pará, en donde se establece obligaciones de los estados, que son parte obviamente dentro de este proceso. Y en el caso de la convención, el artículo 7 establece procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que hayan sido sometidas a violencia y que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En cambio, el artículo 8 garantiza la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencia y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar cambios que sean necesarios, ¿no es cierto? Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido en el caso, por ejemplo, del campo Algodoneros versus México, la sentencia del 16 de noviembre del 2009, que es muy interesante y que les dejo para que ustedes también puedan observar esa sentencia. De igual forma, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que hace una recomendación general, insta a los estados partes a que incluyan en sus informes periódicos al Comité de Información Actualizada sobre la legislación vigente y otras medidas adoptadas para erradicar la violencia contra la mujer. También se encuentra en los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos, datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia. De igual forma está el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incluye a los actos de violencia y otras formas de violencia sexual entre los crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de ataque generalizado o sistemático, ya sea en momentos de conflicto armado o no. Esto está establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y de igual forma, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que incluye la violencia cometida con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público. Por ejemplo, personal de seguridad con fines de discriminación, que se encuentra en el artículo 1. De igual forma, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece e insta también a los estados a adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto a las necesidades de la mujer. Es así que en el Ecuador también se ha aplicado y se ha tomado en cuenta estas peticiones que hacen las convenciones internacionales o estos instrumentos internacionales en el Ecuador, y por esa razón se ha incluido el femicidio, por ejemplo. Existe ahora la ley de violencia contra la mujer, que también se ha incluido y han incluido la violencia, además de la violencia física, psicológica, la simbólica, la política, la ginecológica, que consta en dicha ley. Por tal razón, los instrumentos internacionales son tan importantes de tomar en cuenta y de considerar dentro de nuestro sistema jurídico para poder aplicar de mejor manera y con una perspectiva de género, sobre todo respecto a la violencia contra la mujer y el núcleo de la familia. Hasta ahí mi respuesta, Jorgito.
Gracias, doctora Solís, muy importante y justamente porque existen estos instrumentos internacionales que no deben quedar en letra muerta, sino ser aplicados dentro del ordenamiento jurídico. Ustedes, como vuelvo a manifestar, como institución que se encarga de realizar estas investigaciones, pues siempre es importante que tener bases, tener estos instrumentos a fin de realizar, como lo mencionaba la doctora Garrido en su momento, una investigación con objetividad. Agradecerles igual a las personas que se siguen conectando, que nos siguen haciendo preguntas, a nuestras invitadas, un saludo cordial para Luis Rosero. Doctor, buenas noches, espero que se encuentre bien. Doctora Garrido, hablando un poquito más ya en su experiencia, porque conocemos que usted es fiscal de género pues en el Cantón Rumiñahui, si no estoy equivocado. La violencia psicológica, una de las preguntas que nos hace la ciudadanía. ¿Qué medidas tomar en cuanto a la violencia psicológica? Porque en estadísticas existe la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual en este tipo de delitos, pero en sí, la violencia psicológica, ¿cuáles son las medidas que toma Fiscalía en ese sentido? ¿Cómo lograr llegar a establecer que sí existe en realidad una violencia psicológica? Mi querido Jorgito, me parece una pregunta súper importante. Y aproximadamente creo que en el año 2015, de acuerdo al despacho en el que yo trabajo actualmente, existió o ha existido un boom, si cabe el término, de denunciar una violencia psicológica. Tenemos cualquier cantidad de denuncias y solo eso, denuncias y ahí quedar. Desafortunadamente, la violencia psicológica se dice que es complicado probar, pero existen mecanismos para hacerlo. Y por eso decía en mi respuesta anterior, que la Fiscalía cuenta con peritos bastante capacitados, donde ellos, en base a las destrezas y a los test que aplican, logran determinar si una persona tiene o no afectación y obviamente si dicha afectación guarda un nexo causal con el hecho denunciado. Eso es importante determinar. ¿Y por qué digo aquello? Porque todos somos seres humanos y creo que basta eso para tener muchas cosas de pronto de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cosas que pueden incidir negativamente en la forma de cómo enfrentar determinados aspectos. Pero por eso los peritos, a través de estos test que aplican, logran determinar si efectivamente existe o no afectación. Cuando recién salió el COIP, el artículo 157 establecía determinados rangos para establecer la violencia psicológica o si es que existía esta afectación. A lo largo de los años, hasta la presente fecha, ha existido varias modificatorias a la normativa vigente y obviamente ahora ya no se requiere de aquello. Sin embargo, el artículo 157 establece simplemente una afectación. Sin embargo, Jorgito, yo y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, sí es importante que se haga una investigación a fin de recabar todos los elementos que sean concordantes entre sí. Lamentablemente, todos los delitos que se dan dentro del entorno familiar tienen que estar contrastados con una prueba que debe ser periférica. No nos podemos circunscribir exclusivamente a una valoración psicológica y tiene afectación y punto. Existen también otras experticias como el entorno social, la valoración psicológica y rasgos de personalidad también de la persona procesada. Porque existen personas que dicen, yo soy víctima porque he sufrido de forma constante una afectación psicológica. Pero viene la otra parte, de pronto el esposo, y dice, ¿sabe qué? Pero yo estoy peor que ella, porque esta situación ha sido invivible. Entonces, ¿en qué radica la objetividad tantas veces repetidas por mí en esta noche? En que Fiscalía debe recabar elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, y de tal manera contrastarlos para poder determinar si efectivamente existe esa afectación psicológica. Para concluir mi respuesta, me permito indicar
que la mayoría de las denuncias por violencia psicológica, en un gran número, tienen un trasfondo, y ese trasfondo es un tema económico. Le puedo decir que aquí se denuncia que muchas personas dicen que tienen afectación psicológica, pero también existe temas de herencias, de tierras, de dinero y demás. Es también importante recalcar que el delito de violencia psicológica es un delito continuado, es decir, se ha ido dando a lo largo de la convivencia, de la relación o de lo que haya existido. Solo ahí se logra determinar. Es por eso que existen incluso directrices que establecen claramente que el delito de violencia psicológica no puede ser mediante una flagrancia, porque el hecho de que ahora la pareja le diga tal o cual epíteto descalificativo no puede afectar la psiquis y convertirse en un delito. Es por eso que se debe dejar en investigación a fin de que se logren recabar estos elementos y poder determinar si efectivamente existe dicha afectación y obviamente obedece a nexo causal, es decir, al hecho denunciado. Guarda relación con lo que la presunta víctima dice haber vivido a lo largo de los meses o años en esa relación tóxica. Eso es, Jorgito. Doctora Garrido, en toda su experiencia en esta institución pública y a manera de comentario, ¿podría indicarnos cuál podría ser la causa o las causas que dan como consecuencia el aumento de las cifras de denuncias sobre estos casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar? Bueno, la pregunta yo le entiendo que podría tener dos respuestas. Y la primera, ¿por qué existen tantas denuncias hoy por hoy? Es por el hecho de que existen espacios como este, donde se les puede informar a las víctimas el hecho de que no deben callar, sino romper el silencio y obviamente denunciar. En esta pandemia y bajo el confinamiento existieron varias denuncias por violencia física, psicológica y sexual. Lamentablemente, el confinamiento no aportó positivamente en la mayoría de los casos para que los lazos de familiaridad, respeto y amor se fortalezcan, sino por el contrario, salga la peor parte de nosotros como seres humanos. Entonces, creo que en gran manera estos espacios que se están dando, las campañas masivas a nivel de televisión, de radio, incluso la policía aportando por el ECU 911, ha permitido que esas víctimas no callen más, sino por el contrario, exijan justicia. Pero también su respuesta me lleva a... su pregunta me lleva a responder lo siguiente. ¿Por qué existe mayor número de denuncias? ¿O por qué existe mayor número de delitos que se están cometiendo? Entonces, yo creo que desafortunadamente la sociedad ecuatoriana es una sociedad machista y patriarcal. Lamentablemente, en el año 2020, con tanta tecnología como tenemos ahora, que mire, podemos estar conectados varias personas, y no solo del Ecuador, sino del mundo entero, pero se ha ido dejando lo que es básico, y es el respeto a todos los seres humanos. Como dije, el poder entender que debemos ir cambiando esas estructuras sociales tan arraigadas y que tanto daño han hecho. ¿Y qué es eso? Un machismo, un patriarcado que se vive y todavía la naturalización de determinadas conductas que las personas o las familias ecuatorianas asumen como normal. Es normal que el hombre tome, pero que ella le esté esperando en la casa y que responda los mensajes a la madrugada. Y si no le responde, es una mala persona, es una mala mujer o de seguro está con otro hombre. Eso es natural, eso es normal. Incluso entender que él es bueno, es gracioso, es borrachito nada más y te pega, pero tienes que aguantarle, es tu esposo. Ese tipo de comentarios creo que todos nosotros hemos escuchado y lamentablemente no aportan para poder romper con esas estructuras que tanto daño nos han venido haciendo. Creo que otro factor negativo también y que está muy arraigado es
los roles que han sido asignados tanto para los hombres como para las mujeres, que tenemos que ir quitando, y no para concebir un feminismo totalmente erróneo, el hecho de que, a ver, si es que él te pega, vos pégale más, y si es que ella te grita, si es que él te grita, entonces hazlo. No, sino un feminismo concebido en el respeto, en la igualdad de derechos, en la idea de que tanto hombres como mujeres somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Eso creo que ha incidido negativamente para que se sigan cometiendo tantos delitos de violencia intrafamiliar. Y me atrevo a decir que desafortunadamente a partir del 16 de marzo hasta hace pocos días que fue levantado el estado de excepción y por esta pandemia nos ha tocado vivir un confinamiento, la mayor cantidad de delitos que se han cometido han sido en contra de los más vulnerables. Las niñas, los adolescentes, las personas ancianas, las mujeres. Rompamos. Les invito a todos ustedes, las personas que nos están escuchando, y gracias Jorge y Nicole, a que rompamos esas estructuras, a que cambiemos, a que busquemos una sociedad justa, a que busquemos una sociedad sin machismo. Muchas gracias, doctora Garrido. Sí, justamente, y qué buen aporte que usted ha realizado a la ciudadanía y en estos temas que son de coyuntura nacional, que lastimosamente, yo lo digo así porque no deberían existir, pero se dan. Y muy importante lo que usted dice en cuanto a las recomendaciones que da a la ciudadanía. Antes de continuar, quiero mandarle saludos a Gabriela Salvador, a Daniela Reynoso, Andrés Córdoba, Gandhi El Guayasamín, que se han enlazado a esta transmisión. Y justo Andrés Córdoba nos dice un comentario y me parece muy acertado: debemos fomentar la equidad de género como estrategia preventiva. Eso es justamente, creo yo, uno de los objetivos que se deberían dar, se deberían llegar en cuanto a la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer en sí. Avanzando un poco más, y justamente porque usted, doctora Garrido, estableció algunos temas, pero quiero preguntarle a la doctora Solís, ¿cómo controlar, pues, o saber si una denuncia es real o se trata quizás de una venganza en contra de una u otra persona? ¿Se aplica algún tema de protocolo al respecto o se realizan algunos temas de pericias con el fin de establecer si es real o si se trata, pues, de alguna venganza, como ya lo mencionó la doctora Garrido, por otras circunstancias? Gracias, Jorgito. A ver, qué importante lo que ha manifestado la doctora Garrido respecto a la situación que se da a la cantidad de denuncias que existen sobre violencia psicológica o de violencia intrafamiliar en general, pero siempre debemos recordar que las víctimas, nosotros debemos tener en cuenta que no son culpables ni responsables de la violencia sufrida, no la provocan ni la consienten. Los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar se dan en condiciones de un ciclo de violencia. Por lo tanto, la doctora Garrido ya ha indicado, al existir este ciclo de violencia, nosotros debemos ubicar pruebas periciales que son básicas para determinar si es que en realidad existe o no un delito, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros a las víctimas de violencia intrafamiliar no podemos decirle, no, yo a usted no le creo. Siempre debemos creerle a la víctima de violencia intrafamiliar. Para eso, ya ha explicado la doctora Silvanita, es importante realizar las pericias que corresponden dentro del caso. Se hace una pericia de violencia psicológica, en el caso de que exista violencia psicológica, una pericia psicológica, pericia de entorno social, no solo a la víctima, sino también al denunciado en este caso, para determinar si existe en realidad cierta falsedad en el caso de que la existiera, pero normalmente nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta que al ser casos tan delicados, tan sensibles, la Fiscalía lo que va a hacer siempre es verificar a través de las pruebas periciales, que es lo que nos lleva en realidad a determinar si existe o no un delito, si en realidad se está cometiendo un delito de violencia intrafamiliar. Por eso nosotros o la doctora ha explicado ya
la doctora Silvanita, que debemos tomar en cuenta el círculo de violencia que puede existir entre una pareja, que es normalmente una fase de luna de miel, que se la denomina, en donde se prometen cambios, no va a volver a pasar, se pide perdón, ya no hay agresión, él se muestra cariñoso y amable. Luego viene una fase de acumulación de tensión, donde se destruye la comunicación, la tensión crece, ella intenta calmar la situación y finalmente existe la fase de explosión violenta, que la denominamos nosotros, y ahí sí entra el abuso, la intimidación, las amenazas, las acusaciones, las agresiones verbales, psicológicas, físicas o sexuales, e incluso llegar hasta la muerte, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante establecer que no siempre nosotros, y por eso es importante investigar todos estos delitos con perspectiva de género. Nosotros no podemos decir en un inicio, la señora denuncia porque por venganza, o porque se está divorciando, o porque quiere que no quiere pagar los alimentos, que es lo que generalmente se insinúa dentro de los procesos judiciales que presentan las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Lo importante es aplicar ese protocolo que nosotros lo decimos, es decir, aplicar las pericias correspondientes, una valoración psicológica, un entorno social, el entorno social del procesado incluso para determinar si en realidad ha cometido actos de violencia anteriores a los hechos, ¿no es cierto? El entorno social de la víctima para poder determinar si en realidad existe esa violencia, que generalmente lo tiene dentro de la familia o incluso dentro de los vecinos, porque muchas veces ellos vienen a ser parte o testigos de los hechos suscitados, ¿no es cierto? Entonces, lo importante en esta clase de delitos es que la función que nosotros estamos realizando siempre debe ser con una perspectiva de género, ser sensibles ante esta situación, ser más humanos, no ser tan robots, como yo a veces suelo decir, y vamos a hacer esto y se acabó. No, ir un poquito más allá para determinar si en realidad existe dicha violencia. No digo que no existen denuncias que no son reales, normalmente sí las hay. Sin embargo, se ha podido determinar con el transcurso de la investigación, que es nuestra obligación, como así lo establece, yo ya lo indiqué en primera instancia, el Código Orgánico Integral y la Constitución, pero es nuestra obligación investigar, verificar de que en realidad la persona que está denunciando está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Hasta ahí mi respuesta, Jorgito. Gracias, doctora Garrido, doctora Solís, por tan importante explicación, puesto que sabemos que este problema de la violencia de género y todo eso son problemas que no es oculto para nadie, es algo que se da día a día y que es muy importante tratar a la ciudadanía en general para frenar este círculo de violencia. En este momento, queridos amigos, nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos con esta entrevista con nuestras invitadas especiales. Regresamos de la pausa. El estudio jurídico Belva y Asociados, consultores legales, se fundó el 6 de julio del año 2017. Firma jurídica joven con personal capacitado en varias áreas del derecho, pues en el tiempo transcurrido desde su fundación se ha trabajado en el beneficio de la colectividad, ganándose el respaldo, consideración, apoyo y afecto de sus clientes y del público en general, debido al trabajo realizado. Estamos ubicados en la calle Juan Dibuja, OE 266 y Andes, edificio Opal, séptimo piso, oficina 709, teléfono 026-037-747, celular 099-83-90-410, 095-99-92-301. Eficiencia, experiencia y aptitud al servicio de la sociedad en el ámbito legal. Belva y Asociados, consultores legales.
queridos amigos, muchas gracias por seguir en la transmisión en vivo por Los Valles Televisión EC. Vamos a continuar un poco con con esta entrevista a la doctora Solís. Teniendo en personas, familiares o amigos, ¿cómo afecta este tipo de procesos a los familiares que rodean a las partes procesales de una investigación? Hablando del denunciado y la persona denunciante, ¿ellos tienen algún papel dentro de todo esto? Claro, por supuesto, Nicole. El trabajo con las víctimas secundarias es importantísimo. Por eso es que existe la reparación integral, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros activamos a los entes gubernamentales como institución, como fiscalía, hacemos un seguimiento continuo respecto a las víctimas secundarias, porque por supuesto que les afecta. Esto afecta al entorno en general, al entorno familiar de la víctima de violencia intrafamiliar. El mismo hecho de ver la desesperación de la persona que se encuentra siendo víctima de este tipo de agresiones afecta tanto psicológicamente, incluso físicamente, porque hay personas que se enferman incluso en temas de salud, que se ha tocado atender en esos temas. Pero lo importante es que nosotros debemos activar a esos entes gubernamentales que participan con nosotros. Por eso nosotros trabajamos interdisciplinariamente y normalmente se hace una remisión a los ministerios que correspondan. En este caso, un seguimiento continuo de las víctimas. Normalmente siempre tomamos en consideración a los niños, niñas y adolescentes respecto a esta situación, porque es importante. Ellos son muy vulnerables a este tipo de situaciones. Incluso la doctora Garrido ya ha explicado claramente que cómo afecta la situación no solo a la víctima como tal que recibe las agresiones, sino a las víctimas secundarias, que muchas veces son los hijos, los padres, abuelos, es decir, a todo el entorno familiar. Entonces sí se aplica un protocolo que en este caso es la reparación integral, un seguimiento psicológico, que es lo que normalmente se solicita por parte de la Fiscalía, es decir, que hagan un tratamiento psicológico, la remisión, como yo lo dije, a los ministerios que correspondan. En este caso puede ser Ministerio de Salud, en el caso de salud mental, de salud física, y la activación, vuelvo y repito, de los entes gubernamentales para poder ayudar a las víctimas secundarias. Hasta ahí mi respuesta, Nicole. Muchas gracias, doctora Solís. Y bueno, y hay un punto muy importante que no recuerdo si lo topó la doctora Solís o la doctora Garrido, y es justamente sobre el tema de la revictimización. ¿Cómo evitar, pues, doctora Garrido, le hago esta pregunta, cómo evitar esta revictimización? Tomando en cuenta que justamente las víctimas tienen estos hechos que mejor no son recordarlos para ellos. Es mejor dejarlos de un lado, dejar que esto termine. Sin embargo, para que una investigación se pueda dar, para que una investigación pueda tener los resultados esperados o se pueda juzgar uno de estos delitos, se tienen que realizar varias acciones, varias experticias que van ligado justamente a que la víctima recuerde estos hechos. ¿Cómo evitamos esta revictimización, doctora Garrido? Gracias, Jorgito. Respecto a la pregunta, sí es importante, por ejemplo, si es que un delito es flagrante, tratar de en la misma flagrancia obtener la mayor cantidad de elementos para no revictimizar a las víctimas. Es por eso que Fiscalía cuenta con una cámara de Gesell o varias cámaras de Gesell, perito psicóloga que están en las flagrancias para poder realizar una valoración emergente y posteriormente también una valoración complementaria si es que la víctima así quiere colaborar, porque debemos también entender que la víctima tiene el derecho a comparecer en cualquiera de las etapas. Obviamente no se debe vulnerar dicho derecho y en caso de que no quiera colaborar, también nosotros estamos listos para no hacerlo, pero creo que lo idóneo sería en una primera instancia poder recabar esos elementos que sean concordantes y que sirvan para la teoría de fiscalía. También es importante en esta pregunta
hacer alusión a la retractación. ¿Y qué es aquello? Que muchas víctimas se empoderan en ese momento, estoy golpeada, voy, denuncio, ya no quiero saber más de esta situación. Pero luego subyacen sentimientos encontrados. Estoy denunciando de pronto al padre de mis hijos, a la persona que amo, a la persona con la que vivo tanto tiempo, de pronto a la persona que provee los alimentos, entonces me retracto. Simplemente digo que no fue él quien me golpeó, sino que yo estuve trapeando, me resbalé y me caí. Eso suele pasar y muy a menudo. Es por eso que es un poco complicado probar los delitos de violencia intrafamiliar. Y también recordemos que estos delitos se dan en el entorno más íntimo. No suelen existir testigos presenciales, o los testigos presenciales son los mismos hijos, quienes tienen terror a poder hablar porque obviamente no saben qué va a pasar con mamá, o también qué va a pasar con papá, porque ¿por qué no decir que existen víctimas que son hombres? Muy pocos, sí, pero existen víctimas hombres. Entonces, esos testigos muchas veces no hablan. Es por eso que considero de vital importancia el poder realizar todas las experticias, la mayor cantidad en una sola intervención. También es importante no incurrir en una revictimización institucional, que la fiscalía esté cada momento llamándole. A ver, vamos a hacer una cita para el entorno, vamos a hacer una cita para la valoración psicológica, vamos a hacer otra cita para el testimonio anticipado. ¿Sabe qué tiene que venir? Llevarse los oficios. Eso también es incurrir en una revictimización institucional, que no debemos hacer aquello, porque también las víctimas se cansan. Aparte de que estoy siendo maltratada, golpeada, que tenga que ir 20,000 veces a la fiscalía, o que de pronto vaya con una psicóloga que no tiene el tino para hacerme las preguntas, entonces, ¿para qué? ¿Sabe qué? Gracias, ahí nomás, no quiero continuar. Es por eso que dije, creo que en una de mis primeras respuestas, el valor agregado que estamos llamados a dar los funcionarios públicos. En base a lo que establece la normativa, aplicarla. Por supuesto que sí, pero dar ese valor agregado, y más aún a las víctimas. Y como ya lo indiqué, no incurrir en una revictimización, tratar de obtener todos los elementos a la brevedad posible, y obviamente en una sola intervención, en un solo día, tratar de hacer, sí, yo sé que es cansón, yo sé que es bastante fastidioso, pero tratar de hacerlo. Es por eso que se han implementado incluso, o se ha contratado por parte de Fiscalía más psicólogos, que ellos igual se encuentran dentro de las flagrancias de madrugada o incluso de llamada, para tratar de hacer ese abordaje o contención en crisis a las víctimas, y no hacer o no incurrir, sería el término correcto, en una revictimización. Esa es mi respuesta, Jorgito. Espero que haya quedado claro. Claro que sí, doctora Garrido, muchísimas gracias. Muy claro el asunto, y es justamente lo que se debería hacer en todos los casos, pues justamente para evitar esta revictimización, como usted lo ha mencionado, tal vez realizar todas las diligencias dentro de un mismo día, con eso evitar que la presunta víctima o la víctima estén cada rato acercándose a las instituciones, y es justamente el papel que como institución, que debe tener la Fiscalía General del Estado. Muchísimas gracias, doctora, por esa explicación. Me parece que Nicole tenía por ahí alguna otra pregunta. No, más que nada, más que una pregunta, es un comentario de manera muy general, y es que me parece sumamente interesante, sumamente importante y relevante como persona, como mujer, todo este espacio que se ha llevado, ¿no?, en este programa, puesto que más allá de ver el procedimiento que se da cuando existe violencia contra la mujer, o de manera general violencia de género, es un llamado a romper estructuras, a frenar actos de violencia, en palabras de la doctora Garrido. Doctora Garrido, doctora Paola Solís, qué importante esta intervención para toda la ciudadanía en general, porque sabemos que este tipo de actos son lamentablemente, y es triste decir que son actos de todos los días del diario vivir, y qué triste que por situaciones de esta pandemia, de esta enfermedad que se ha dado a nivel mundial, se han incrementado los casos de violencia a aquellos grupos más vulnerables, tales como los niños, las mujeres, los adolescentes. Entonces, no, más bien era una manera de expresar un agradecimiento
público por estar en este espacio, en Los Valles Televisión EC, ya que considero que como mujer es sumamente importante romper este tipo de violencia y frenar estos actos, de hacer un llamado a la ciudadanía, a tanto hombres como mujeres, a no quedarnos callados frente a actos de violencia. Recordemos que no debemos normalizar actos que en sí atentan a nuestra integridad como personas, como seres humanos. Eso nomás, doctor. Gracias, Nicole. Y sí, pues es muy importante lo que tú acabas de mencionar. El tema de la violencia contra la mujer y en sí, como también lo mencionó la doctora Garrido y la doctora Solís, no únicamente es contra la mujer, sino en general es una violencia de género. Una violencia de género que tiene que en algún momento desaparecer, buscar la igualdad tanto entre hombres y mujeres con la finalidad de respetarnos, más que nada como seres humanos. En ese sentido. Doctora Solís, ya para ir un poquito terminando este conversatorio, este programa que ha sido de bastante acogida por parte de la ciudadanía y que va a sacar muchísimo provecho de todas las intervenciones que ustedes han realizado. ¿Podría darnos un mensaje final a la ciudadanía para poder erradicar, como les mencionaba, este tipo de acciones con la finalidad de proteger los derechos de todos y evitar, pues, que las cifras sigan aumentando en estos casos? Gracias, Jorgito. Bueno, primeramente agradecerles por este emprendimiento. Yo creo que es muy importante que ustedes hagan este tipo de actividades, sobre todo para hacer conocer este tipo de situaciones que muchas personas no conocen. Qué importante es hacer conocer qué es lo que hace la Fiscalía dentro de estos procesos de violencia intrafamiliar o de violencia de género, como tú ya lo has indicado. Y pues más que como conclusión, yo creo que sí es importante indicar que debemos romper ese ciclo. Ya lo ha indicado la doctora Silvanita al establecer o al indicar que debemos terminar con esas estructuras machistas que hacen mucho daño y pues mantener siempre el respeto y la equidad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Siempre indicar que si ustedes son víctimas de violencia, debemos saber que la vida en violencia no es una vida digna, que se tiene derecho a una vida libre de violencia, que alguien que ama no golpea, no controla, no humilla, no insulta, que la violencia es un espiral de insultos, maltratos, golpes, heridas, mutilaciones, muerte o suicidio incluso, que ni el licor, ni la ira, nada, absolutamente nada justifica la violencia, que tus hijos o sus hijos seguirán teniendo un padre, ellos preferirían una madre viva y feliz, ¿no es cierto? Si pensamos cómo solventar los gastos, es hora de empezar a buscar una libertad económica en el caso de que exista este tipo de situaciones. Y si golpea una vez más, lo va a volver a hacer otra vez. Solo hay una forma de probarlo y esto es rompiendo el silencio. Siempre es importante eso, siempre es importante el no te calles, denuncia. Siempre que haya violencia intrafamiliar, rompamos con esos esquemas machistas. Basta de normalizar, como ya lo dijo la doctora Silvanita, este tipo de situaciones que muchas veces terminan en consecuencias fatales. Es importante que nosotros detectemos la violencia, hagamos un acompañamiento, el romper el silencio, el educar pacíficamente, porque muchas veces tenemos la costumbre de decir, si él golpea, tú golpeas. Incluso a los niños, cuando nosotros les educamos desde chiquitos, no sé si se han dado cuenta que dice, si te golpeó, tú también dale un golpe, dale un puñete. No, eso es generar violencia. El sostén de la víctima es básico, el ser la voz de la víctima es básico y sobre todo,
el no revictimizar. Yo creo que nosotros cumplimos una función muy importante dentro de este proceso y como ya lo indicó la doctora Silvanita, no es nuestra función o tal vez el querer hacer del feminismo algo extremo, sino más bien de tratar de que se rompa ese ciclo de violencia que existe entre las familias o incluso entre amigos y detectar esas situaciones y dar un acompañamiento, que es lo que yo digo que es muy importante. Y este tipo de acompañamiento también es importante decirlo, lo que ustedes están haciendo en este momento. Qué importante es hacer conocer a la ciudadanía lo que está sucediendo, lo que deben hacer, las medidas que se deben tomar en este tipo de casos. Gracias, Jorgito, gracias, Nicole, por su apoyo en esta situación a las instituciones, porque esto es básico, hacer conocer lo que nosotros realizamos para que día a día las víctimas de violencia puedan seguir rompiendo el silencio y nosotros poder seguir haciendo justicia. Muchas gracias. Gracias, doctora Solís, y para acotar un poquito justamente esta intervención y muy valiosa, claro está. Esa es la idea en realidad del programa, que la ciudadanía conozca un poco más sobre estas situaciones que tal vez no son tan abordadas o tampoco han sido bien abordadas. Por eso justamente era nuestra intención, buscar a dos profesionales que tengan conocimiento, que hayan trabajado, que sepan sobre el tema, con la finalidad, como les mencionaba, de dar a conocer estas circunstancias. Y solamente para acotar algo que le escuchaba a doctora Solís, y tiene muchísima razón en el tema de por qué aguantar la violencia, por qué no tomar ya una decisión en razón de algo, porque quizás una sola vez puede ser considerada tal vez como un error. Como usted lo dijo, nada justifica. No hay ningún justificamiento para eso, pero tal vez puede ser un error. Pero si de ese error se pasa una segunda, una tercera, una cuarta vez, pues ya es un paradigma, ya es un tema que se va a dar, no tal vez voy a pararlo en un mes, 2 meses, sino se lo va a dar siempre. Y eso es muy importante tener en cuenta. Nicole. Muchas gracias, doctora Paola Solís, por tan acertadas palabras, porque si bien es cierto en palabras como mencionaba, el que te quiere, el que te ama no te golpea, el que te ama no te insulta, el que te ama no te maltrata. Qué acertadas palabras y cuánta razón tienen cuando manifestó que es preferible cortar este círculo de violencia, que es mejor tener una madre viva, porque a veces se cree y se entiende que se escucha generalmente que sigo con mi esposo por mis hijos. Pero como lo manifestaba la doctora, es mucho mejor cortar este círculo de violencia porque es preferible tener una madre viva. Muchas gracias, doctora Paola, por estar en este espacio, por informar a la ciudadanía. Doctora Garrido, en este mismo sentido, ¿podría dar su último mensaje a la ciudadanía? Gracias, Nicole. Creo que quienes debemos de estar agradecidas somos nosotras, la doctora Paulita y yo, por habernos invitado, por haber dado este espacio para hablar de temas tan álgidos que lamentablemente aquejan a la sociedad ecuatoriana y también al mundo entero. Es importante entender que debemos buscar un Ecuador libre de violencia y debemos todos nosotros, seamos hombres o mujeres, aportar con un granito de arena. La violencia no es solo hacia la mujer, no solo hacia los niños. Las estadísticas dicen que sí es así, pero también existen hombres maltratados. La idea creo que se basa en una educación. Si nosotros educamos a nuestros hijos con valores, con respeto, vamos a tener una sociedad más justa, una sociedad libre de violencia. La doctora Paola ha indicado que alguien que nos ama no nos insulta, no nos maltrata, no nos golpea, no nos minimiza. Por el contrario, se alegra de nuestros triunfos, se alegra de nuestros éxitos y también se pone triste cuando nosotros algo malo nos pasa. Creo que una relación siempre se basa en el diálogo, en la comunicación, en el respeto y, ¿por qué no decir también, en la tolerancia, siempre que no se transgredan
los derechos que cada uno tenemos. En este punto me permito indicar un versículo que me encanta y dice: el amor todo lo puede, todo lo da, todo lo espera, todo lo soporta, pero un amor basado en el respeto, no en el maltrato, no en el dolor, no en opacarte, no en decir yo valgo porque yo proveo, no en decir yo soy el hombre de la casa y tú no vales nada. Eso no es amor, eso no es respeto. A todas las mujeres que se han dado cita en esta noche, les quiero invitar a que se empoderen, a que sean mujeres que se sienten capaces de salir adelante. No importa si tienen 1 o 2 hijos, si las adversidades de la vida les ha puesto con una persona que les ha maltratado. Considero que ese debe ser un aliciente, su incentivo, su motor para salir adelante y demostrar que sí podemos luchar, trabajar, empoderarnos y ser mejores. No busquemos una sociedad desigual, una sociedad donde él maltrata y yo maltrato y los únicos perjudicados son nuestros hijos. Son los que van a repetir esos patrones y vamos a tener lo que hemos venido teniendo. Una sociedad que va cada vez en retroceso. Les invito, por favor, a todos ustedes que se han dado cita esta noche a que busquemos eso, una sociedad libre de violencia. Y te invito también a ti que si es que eres víctima de violencia, rompas ese círculo, rompas el silencio, denuncies, te empoderes. Vales mucho. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, Nicole, doctora Paulita y a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Gracias totales, un abrazo fraterno a la distancia y espero vernos pronto, que toda esta situación que estamos viviendo sirva para ser mejor seres humanos. Gracias totales. Muchísimas gracias, doctora Garrido, usted, por estas tan sensibles palabras que espero que hayan llegado pues a los oídos de quienes en realidad necesitan el apoyo pues de las instituciones gubernamentales, de las instituciones que puedan buscar una solución a este problema que lamentablemente estamos pasando. Y para ya dar por terminado el programa, pues una vez más agradecerle a doctora Silvana Garrido, doctora Paula Solís, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo por habernos nutrido de sus experiencias, de su sabiduría y sobre todo de las palabras y consejos que le han dado, no para nosotros quizás, pero sí para la ciudadanía y para las personas que se encuentren tal vez pasando por estos momentos de vulnerabilidad. Y quisiera terminar con algo que usted lo dijo y yo siempre lo he manejado desde que hemos entrado a esta pandemia. Esta pandemia nos tiene que servir para haber concientizado las cosas, para salir nuevamente al mundo, pero no salir como antes, sino salir mejores, salir con otra actitud, con otro pensamiento. Y esperemos que sea así, esperemos que nos haya ayudado. Las cosas siempre pasan por algo, se dice, pues busquemos algo positivo de esta pandemia. Así que muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a las personas que se han quedado conectadas con ustedes, que se han conectado con nosotros, que todavía siguen conectadas, que nos han dejado sus comentarios, que nos han dejado sus felicitaciones, sus saludos, y les esperamos el otro martes de igual manera para topar temas que sean para la ciudadanía, que puedan ayudarles en su diario vivir. Así que les esperamos el otro martes de igual manera a las 19 horas por Los Valles Televisión SE. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, si de igual manera necesitan asesoría legal en este tema de la violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, pues saben que nos encontramos a las órdenes. Me pueden seguir por mi fanpage, tanto en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Belbach y Asociados, y a mi número de teléfono 099-83-90-41-0. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Nicole. Estás apagada el micrófono. Los amigos y amigas, queremos agradecerles por estar en este espacio por la señal de Los Valles Televisión SE en su programa La Voz de la Justicia.
Estamos todos los días martes a las 19 horas en este espacio. Les esperamos semana a semana, esperamos contar con su presencia. De igual manera, finalmente quiero agradecer a la doctora Solís, a la doctora Garrido, por haber aceptado esta invitación y por dar un mensaje tan positivo y tan importante a la ciudadanía. Este programa llega gracias al apoyo de Belbag y Asociados, asesoría jurídica a tu alcance. Estamos ubicados en la calle Juan Dibujo 66 y Vos Andes, edificio Opal, oficina 709, sector Teleamazonas. Queridos amigos y amigas, nos vemos la próxima semana.